Las leyendas más oscuras no nacen en libros, nacen del miedo. Historias susurradas en pueblos olvidados, en bosques cubiertos de niebla, en carreteras donde la luna es el único testigo. Relatos que se transmiten de generación en generación y que advierten a quienes se atreven a escuchar. No todo lo que habita en este mundo es humano. Hoy conocerás 10 leyendas de terror que han puesto a temblar a miles de personas en distintas partes del mundo. Algunas quizá te suenen, otras podrían ser nuevas para ti, pero todas tienen algo en común. Una vez que las escuches, no podrás olvidarlas. Y la primera historia nos lleva a los bosques oscuros de Nueva Jersey, donde una criatura infernal acecha desde hace más de 2 siglos. El Jersey Devil. En el corazón de los Pine Barrens, un bosque interminable y silencioso de Nueva Jersey, se esconde una criatura que los habitantes llaman el demonio de Jersey. La leyenda dice que nació de una maldición. Hace siglos, una mujer conocida como la Madre Leeds esperaba a su 13º hijo. Agotada y resentida, maldijo su embarazo, gritando que aquel niño sería del mismísimo demonio. La noche del parto, en medio de truenos y tormentas, el bebé nació normal, pero solo por unos segundos. Frente a los ojos aterrados de la madre, la criatura empezó a transformarse. Sus piernas se alargaron y se torcieron en pezuñas. Sus brazos se estiraron en alas de murciélago y de su cabeza brotaron cuernos afilados. La bestia lanzó un chillido agudo, no humano, antes de escapar por la chimenea y perderse en los cielos. Desde entonces se dice que vaga entre los árboles, volando en la oscuridad, con ojos rojos que arden como brasas y un chillido capaz de helar la sangre. Una noche, un leñador regresaba tarde a casa cuando escuchó ese grito en la distancia. Creyó que era un animal, hasta que lo vio. Una figura alada, delgada y monstruosa, que descendió frente a él con un golpe seco de sus pezuñas. El hombre corrió como nunca, pero el chillido lo siguió hasta la puerta de su casa, donde juró sentir el roce de unas alas gigantes rozándole el cuello. Desde aquel día, los pobladores evitan adentrarse en los Pine Barrens al anochecer, porque el demonio de Jersey nunca murió, nunca desapareció. Y aún hoy, quienes se atreven a entrar en su territorio aseguran escuchar su grito entre los árboles antes de que la oscuridad lo cubra todo. El chupacabras. En un pequeño pueblo rural de Puerto Rico, las noches se llenaban de miedo cuando el ganado amanecía muerto, sin una sola gota de sangre en el cuerpo. Los ancianos susurraban el mismo nombre con temor: el chupacabras. Una noche, Ernesto, un granjero cansado de perder animales, decidió esperar armado junto a su corral. El viento soplaba fuerte y la luna iluminaba débilmente el campo. Todo estaba en silencio, hasta que escuchó un chillido agudo, como el de un niño ahogado en dolor. Con la linterna en mano, salió hacia el corral. Las cabras golpeaban desesperadas contra la cerca, como si intentaran escapar de algo invisible. Ernesto apuntó la luz hacia los matorrales y lo vio. Una criatura pequeña, encorvada, con la piel grisácea y llena de espinas en la espalda. Sus ojos brillaban rojos en la oscuridad y su boca, llena de colmillos, chorreaba un líquido oscuro. El chupacabras saltó sobre una de las cabras, perforándole el cuello con rapidez. Ernesto gritó y disparó, pero la criatura se movía demasiado rápido, apareciendo y desapareciendo entre las sombras. El granjero sintió un peso sobre su espalda, un calor húmedo en su cuello, y supo que estaba demasiado cerca. Cuando su familia lo encontró al amanecer, Ernesto estaba tendido en el suelo, inconsciente, con 2 marcas profundas en la piel, como si algo hubiera intentado drenarle la vida. No volvió a ser el mismo. Nunca más habló de lo que vio, pero cada noche despertaba sobresaltado, jurando que aún escuchaba el chillido de la criatura afuera de su ventana. Dicen que el chupacabras nunca se queda en un solo lugar, que viaja por los campos y pueblos en busca de nuevas presas. Y si una noche tus animales despiertan inquietos, miran a la oscuridad y rehúsan acercarse a las sombras, cuidado, puede que ya esté allí, esperándote. Slender Man. Era una noche fresca de verano cuando Daniel y sus amigos decidieron explorar el bosque que rodeaba su barrio. Habían escuchado historias sobre un ser extraño que aparecía entre los árboles. Un hombre alto, delgado,
vestido con traje oscuro y sin rostro. Entre risas nerviosas se adentraron con linternas, convencidos de que solo eran cuentos inventados por internet. El bosque estaba silencioso, tan silencioso que cada rama que crujía bajo sus pies sonaba como un trueno. A medida que avanzaba, Daniel sintió que alguien los observaba. Iluminó entre los troncos y allí lo vio. Una figura altísima, inmóvil, que parecía rozar las copas de los árboles. Su rostro no tenía rostro, solo una superficie lisa, blanca, imposible de describir. Los demás no lo vieron al principio, pero cuando giraron la linterna hacia él, la figura ya estaba más cerca. Nadie escuchó pasos, ni hojas moviéndose. Solo la presencia aplastante de algo que no debía existir. Daniel parpadeó y de pronto estaba aún más cerca. Los chicos corrieron, gritando, pero cada vez que volteaban, lo encontraban allí, esperándolos, siempre más cerca de lo que debería ser posible. Las ramas parecían cerrarse, los caminos desaparecían y el aire se volvía irrespirable. Uno de sus amigos cayó y cuando Daniel miró atrás, vio tentáculos oscuros salir de la espalda de la criatura, envolviéndolo antes de arrastrarlo hacia la nada. Solo Daniel logró salir del bosque, o al menos eso cree, porque desde aquella noche no ha vuelto a dormir tranquilo. Cada vez que apaga la luz de su cuarto, siente que una sombra altísima lo observa desde la esquina. Y aunque intente convencer a todos de que lo que vio no era real, sabe que tarde o temprano volverá. Porque Slenderman no necesita estar en un bosque para atraparte, solo necesita tu miedo. Y una vez que lo has visto, él nunca te suelta. La Dama de Blanco. Era de madrugada cuando Sergio conducía por una carretera solitaria, rodeada de árboles que parecían cerrarse sobre el asfalto. El silencio era tan profundo que ni la radio del coche lograba romperlo. Fue entonces cuando la vio. Una mujer vestida de blanco, parada en la orilla del camino con la cabeza inclinada y el cabello cubriéndole el rostro. Sergio frenó de golpe, el corazón martillando en su pecho. Pensó que quizá estaba herida o perdida. Bajó la ventanilla y con voz insegura preguntó: ¿Necesita ayuda? La mujer levantó lentamente la cabeza. Su rostro era pálido, casi traslúcido, y sus ojos estaban llenos de un dolor indescriptible. Con voz apenas audible, le pidió que la llevara. Sergio, dudando, abrió la puerta y ella subió en silencio, sentándose en el asiento trasero. El aire dentro del coche se volvió helado al instante. Durante el trayecto, la mujer no habló más. Sergio intentaba mirarla por el retrovisor, pero cada vez que lo hacía, el reflejo parecía distorsionarse, como si en vez de un rostro humano hubiera una sombra. El miedo lo invadía, pero algo dentro de él lo obligaba a seguir conduciendo. De pronto, ella señaló con un dedo delgado y huesudo hacia un puente abandonado. Su voz, rota por el dolor, murmuró: «Aquí fue. Aquí morí». Sergio frenó, atónito. Giró para mirarla, pero el asiento trasero estaba vacío. Solo quedaba un rastro de humedad, como si alguien empapado en lágrimas hubiera estado allí. Entonces lo escuchó, un grito desgarrador que provenía de la oscuridad del puente. Un grito que helaba la sangre, lleno de desesperación. Desde esa noche, Sergio evita conducir de madrugada y jura que cada vez que pasa cerca de aquel puente, la figura de la mujer de blanco sigue allí, inmóvil, esperando a que alguien más tenga la desgracia de detenerse. Dicen que si alguna vez conduces en soledad y ves a una mujer vestida de blanco al borde de la carretera, no te detengas, porque si sube a tu coche, no volverás a viajar solo nunca más. El silbón. En las llanuras y caminos solitarios de Venezuela y Colombia, los campesinos advierten a los viajeros: si escuchas un silbido largo y triste, corre, o será lo último que hagas. Ese silbido pertenece al silbón, un espíritu condenado que vaga entre los árboles y los campos, cargando un saco con los huesos de sus víctimas. Una noche, Alejandro regresaba a su hogar tras un largo día de trabajo. El camino era polvoriento y desolado, y la luz de la luna apenas iluminaba el sendero. Mientras caminaba, escuchó un silbido distante, tan suave que parecía el viento. Pero había algo extraño. Era un silbido que imitaba una melodía infantil, triste y desesperada. Alejandro se detuvo mirando a su alrededor. Pensó que era algún animal, tal vez el viento entre las hojas. Pero el silbido se acercaba,
y con cada nota sentía que el aire se volvía más pesado, como si algo invisible lo rodeara. Su corazón latía con fuerza mientras daba pasos rápidos, tratando de ignorarlo. De repente, el silbido cambió. Se volvió más agudo, más cerca. Alejandro miró al suelo y vio pequeñas huellas que no eran humanas, avanzando hacia él desde la oscuridad. Sintió un frío helado recorrer su espalda. El silbón estaba allí, invisible pero presente, y su saco. Su saco parecía arrastrar la muerte con cada paso. Intentó correr, pero cada vez que lo hacía, escuchaba el silbido justo detrás de su oído y un crujido metálico que sugería que el saco se movía, cargado con algo o alguien. Cuando alcanzó la entrada de su casa, volvió a mirar atrás y vio, entre la neblina, una sombra alta, delgada, que desapareció tan rápido como apareció. Desde entonces, Alejandro no puede dormir tranquilo. Cada vez que el viento sopla por la noche, escucha ese silbido largo y triste. Algunos dicen que se trata de su conciencia recordándole que el silbón siempre regresa por los imprudentes. Y otros juran que si lo escuchas demasiado cerca, no hay casa ni puerta que te proteja, porque el silbón sigue andando, con su saco de huesos y su silbido que anuncia la muerte, buscando al siguiente incauto que se atreva a caminar solo por la llanura. La leyenda de Bloody Mary. Se dice que en las casas antiguas, donde los espejos guardan secretos y el tiempo parece detenerse, habita Bloody Mary, la mujer que aparece cuando su nombre es invocado frente al reflejo. Nadie sabe con certeza cómo nació la leyenda, pero todos saben que invocarla es jugar con algo que no perdona. Claudia y sus amigas estaban en una pijamada, aburridas y buscando emociones. Entre risas nerviosas, alguien sugirió el juego: ir al baño, apagar la luz y repetir 3 veces Bloody Mary frente al espejo. Claudia dudó, pero la presión del grupo la obligó a acercarse. El baño estaba frío y silencioso. Encendieron una vela y se miraron entre risas forzadas, tratando de no pensar en lo que podrían encontrar. Claudia respiró hondo y dijo con voz temblorosa: Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Primero no pasó nada, solo su reflejo y el de la vela. Pero al tercer llamado, la luz parpadeó y en el espejo, detrás de su propio reflejo, apareció una figura. Era una mujer de rostro desfigurado, con los ojos vacíos y llenos de rabia, la boca ensangrentada que parecía querer gritar eternamente. Claudia retrocedió, tropezando, mientras la figura extendía las manos desde el espejo, como si pudiera salir de allí. Las amigas gritaban, pero sus voces eran pequeñas comparadas con el frío que las invadía. La figura no hablaba, pero su mirada lo decía todo. Venía por ellas, y no se detendría hasta arrastrarlas al mundo del espejo. Claudia cerró los ojos, deseando desaparecer. Y cuando los abrió de nuevo, la figura estaba detrás de ella, susurrando su nombre con un hilo de voz que parecía atravesar la piel. Desde esa noche, Claudia nunca volvió a estar sola. Cada espejo que veía, incluso durante el día, parecía contener algo más que su reflejo. Sus amigas dejaron de hablarle porque también sentían que algo la seguía, siempre cerca, observando, esperando que vuelva a invocarla. Dicen que si alguien repite su nombre 3 veces frente a un espejo, Bloody Mary puede aparecer. Y si la ves, no hay vuelta atrás, porque su hambre no es por sangre, sino por miedo. Y cada miedo que recoge la hace más fuerte, más cerca de ti, esperando que la próxima vez seas tú quien pronuncie su nombre, sin poder escapar. El hombre del saco. En un pequeño pueblo de Andalucía, los niños aprendían desde muy pequeños a no salir después del anochecer. Sus madres repetían con voz temblorosa: si no estás en casa antes de que den las campanadas, vendrá el hombre del saco. Al principio, parecía solo un cuento para asustar, pero nadie quería arriesgarse a comprobarlo. Una noche, Miguel, un chico travieso de 10 años, decidió desafiar la advertencia. Se escondió detrás de los barriles del mercado mientras sus amigos ya estaban en casa. La luna iluminaba débilmente las calles desiertas y el viento traía un silbido que erizaba la piel. Entonces lo escuchó, pasos pesados, que no hacían eco en el suelo acercándose. Miguel se agazapó detrás de un carro, conteniendo la respiración. De entre las sombras, surgió una figura alta, encorvada.
con un saco grande colgando del hombro. Sus ojos brillaban en la penumbra, y aunque no movía los labios, el miedo que desprendía era suficiente para helarle la sangre. El hombre del saco no hablaba, solo caminaba, lentamente, con pasos que parecían no tocar el suelo. Cuando Miguel quiso gritar, su voz se quedó atrapada en la garganta. La criatura extendió el saco, y por un instante, Miguel vio que dentro se movían sombras. Sombras que parecían niños atrapados, llorando en silencio. Corrió sin pensar, tropezando con piedras y ramas. Sentía que lo seguían, que cada paso suyo era anticipado. Al llegar a su casa, cerró la puerta y se acurrucó en un rincón, temblando. Esa noche, juró no volver a salir después del toque de campana. Pero dicen que el hombre del saco nunca olvida, que camina por las calles de los pueblos acechando a los curiosos y que si escuchas un roce del saco detrás de ti, ya es demasiado tarde, porque lo que entra allí nunca vuelve a salir. El hombre pálido. Era pasada la medianoche cuando Raúl volvía a casa después de trabajar. La carretera estaba vacía, envuelta en niebla, y solo las luces de su coche iluminaban el camino. Conducía lento, cansado, cuando de pronto lo vio, parado a un costado de la carretera, inmóvil, un hombre altísimo, más de 2 metros, con la piel tan blanca que parecía brillar en la oscuridad. Raúl frenó en seco, el sujeto no se movía. Su rostro era inexpresivo, sin cejas ni cabello, solo unos ojos hundidos que parecían seguir cada respiración. Un escalofrío lo recorrió de pies a cabeza, sin pensarlo aceleró, pero cuando miró por el retrovisor, lo vio otra vez. Esta vez en medio del camino, cada vez más cerca, aunque nunca lo había visto moverse. Los días siguientes no fueron mejores. Por las noches, Raúl despertaba de golpe, con la sensación de que alguien estaba en su cuarto. Y allí estaba él, el mismo hombre pálido, observándolo desde la esquina de la habitación. No hablaba, no hacía ruido, solo lo miraba. A la tercera noche, Raúl ya no pudo más. Encendió todas las luces de su casa y juró mantenerse despierto, pero el cansancio lo venció. Cerró los ojos apenas unos segundos, y cuando los abrió, lo tenía frente a frente, inclinado sobre él, con su piel cadavérica a escasos centímetros. Fue el último grito que sus vecinos escucharon. Cuentan que, desde entonces, si conduces de madrugada en esa misma carretera, puedes verlo de pie, esperando a alguien más a quien seguir. Kuchisake Onna, la mujer de la boca cortada. En las calles estrechas de Tokio, donde las farolas apenas iluminan los callejones, se dice que habita Kuchisake Onna, la mujer de la boca cortada. Su historia comenzó hace décadas, y desde entonces nadie que la encuentre vuelve a ser el mismo. Si es que vuelven. Una noche lluviosa, Haruto caminaba solo después de trabajar. La lluvia caía en cortinas densas, empapándolo todo, y la ciudad parecía vacía. Fue entonces cuando la vio. Una mujer de rostro pálido, con un abrigo largo y el cabello oscuro cayendo sobre sus hombros. Su rostro estaba cubierto por una máscara quirúrgica, algo común en la ciudad, pero algo en ella lo hizo detenerse. Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante, y cuando Haruto la miró, sintió un frío recorriendo su espalda. La mujer se acercó lentamente y con una voz suave y casi burlona preguntó: ¿Crees que soy bonita? Haruto, nervioso, respondió con un tímido sí. La mujer se quitó la máscara y lo que vio lo paralizó. Su boca había sido cortada de una oreja a la otra, dejando un surco rojo que parecía sonreír de manera grotesca. Haruto quiso gritar, pero ningún sonido salió. Kuchisake Onna alargó la mano hacia él y murmuró: ¿Y ahora? ¿Sigo siendo bonita? La lluvia parecía detenerse, y todo lo que Haruto podía escuchar era su propia respiración acelerada y el latido de su corazón. Intentó retroceder, pero cada paso que daba la mujer parecía acercarse más, aunque nunca parecía tocar el suelo. Se dice que quienes logran escapar corren hasta perderse en la ciudad, pero nadie puede olvidar la mirada de esa mujer. Algunos desaparecen días después, encontrados en callejones con la misma sonrisa cortada, como si Kuchisake Onna los hubiera marcado para siempre. Y todavía hoy, si caminas solo por la noche en Tokio y alguien te pregunta con voz dulce y fría: ¿Soy bonita? Recuerda,
tu respuesta podría sellar tu destino. Y si dices la verdad, ella no se irá. La Santa Compaña. En las aldeas gallegas, cuando la niebla cubre los bosques y el viento apaga hasta el canto de los grillos, los ancianos advierten lo mismo. Nunca salgas solo de noche, porque puedes encontrarte con la Santa Compaña. Marcos, un joven incrédulo, se burlaba de esas historias. Una madrugada, después de una fiesta, decidió regresar caminando a casa atravesando el bosque. El aire olía a humedad y el silencio era absoluto. De pronto escuchó pasos, pero no eran los suyos. Giró la cabeza y vio luces. Una fila de personas encapuchadas avanzaba lentamente entre los árboles, cada una portando una vela que no titilaba con el viento. Sus rostros eran pálidos, vacíos, como si la vida se les hubiera escapado. Al frente, un hombre caminaba encorvado, con una cruz negra sobre los hombros. Marcos se escondió tras un árbol, temblando. La procesión avanzaba en silencio, y aunque nadie parecía mirarlo, sintió que lo habían visto. El aire se volvió pesado, como si la muerte lo envolviera. Intentó correr, pero sus piernas apenas respondían. Entonces una de las figuras se detuvo, levantó lentamente la cabeza y lo señaló. Dicen que si la Santa Compaña te elige, no hay escapatoria. Serás condenado a cargar la cruz, a guiar la procesión maldita hasta que otra víctima ocupe tu lugar. Nadie volvió a ver a Marcos al día siguiente. Solo encontraron en el camino una vela apagada y huellas que se perdían entre los árboles. Y desde entonces, cuando la niebla desciende y las velas aparecen entre los bosques de Galicia, los habitantes se encierran en sus casas, rezando para que la Santa Compaña no los llame esa noche. Estas fueron 10 leyendas de terror que recorren el mundo, desde oscuros bosques hasta carreteras desiertas, desde pueblos olvidados hasta rincones de internet. Historias que quizá parezcan solo cuentos, pero que siguen vivas porque alguien, en algún lugar, jura haberlas visto con sus propios ojos. Así que la próxima vez que camines solo de noche, cuando escuches un silbido extraño, veas un reflejo en el espejo o sientas que alguien te observa desde la esquina de tu cuarto, recuerda, las leyendas nacen de algo. Y quizás la siguiente víctima seas tú. Apaga las luces, cierra la puerta y duerme si puedes.